salvación por estar aquí esta mañana y estar nuevamente con ustedes. Ya hemos estado aquí y doy gracias a Dios. Recibo un saludo de la iglesia de Oaxaca y siente la presencia de Dios. Vamos a solamente unos segundos a adorar, unos segundos nada más, y prepare su corazón mientras está esta adoración. Pídale a Dios que hable a usted y pídale a Dios que le muestre de este mensaje qué es lo que usted debe de tomar para su vida. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Hasta ahí nada más, hermano, y vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oramos, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí, usa nuestra vida, nuestros labios. Señor, bendice a este pueblo y a cada uno, Señor,
de sus familias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dale palmas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a su nombre. Puede tomar su lugar. Amén. Quiero tomar mucho tiempo. Quise iniciar con esta porción de la palabra de Dios porque para que miremos cómo Dios obra. Le voy a invitar que vaya conmigo ahora en el libro de Isaías. Algo que dijo el hermano, uno de los hermanos que estuvo aquí, abriendo el servicio, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, porque de eso vamos a hablar, de las manos de Dios, las manos de Dios. Y esto está tremendo, que nosotros, ya Dios quiere revelarse a nuestra vida. De hecho, el Señor cada vez quiere revelarse a nosotros por medio de su palabra, para que nosotros entendamos y comprendamos en quién hemos creído. Y se necesita fe. Ahorita que escuché que hay una petición de oración por una hermana, es muy difícil de repente estar en la situación de que una persona se enferme y de repente que esté en una situación difícil. Entender, ¿verdad? Estar preparados. Y lo que Dios va a hacer en nuestra vida por medio de la fe, que todos vamos a vivir experiencias difíciles, la fe es lo que no debe de faltar en nuestra vida. Y la fe no solamente es creer en Dios, sino la fe es también saber cómo Dios opera, cómo Dios, tener claro cómo Dios hace las cosas y creer y entenderle a Él. Porque cuando Lázaro, ¿verdad?, ya tenía 4 días y sus hermanas, su familia fueron a ver al Señor Jesucristo, una de ellas que le reclamó y le dijo: ¿por qué a esta hora vienes? Y entonces el Señor Jesucristo ahí da la lección para todos y le dice que Él es la resurrección y la vida. Entonces, lo que nosotros debemos estar preparados es para la resurrección y estar en la vida. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta tierra tiene su tiempo. El libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, pero a veces es muy difícil entender los tiempos. Para entender el tiempo de Dios tenemos que tener fe. Y va a haber problemas. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser aprendido, en esa noche, esa última noche, dice que le llama así, que iban a ser zarandeados, y que muchos de ellos verdaderamente iban a mostrar su fe al otro día, pero que todos ellos iban a ser zarandeados. Cuando habla con Pedro, le dice que Pedro iba a ser zarandeado, y zarandeado tiene significados, porque los judíos, cuando ellos iban a levantar las cosechas, iban a levantar el trigo, tenían un tipo caso grande, y en una parte tenía orificios. Entonces zarandeo es cuando a este caso se le hacía así, y entonces el trigo era separado de la cizaña, de lo que no era puro, de lo que no era trigo. Era una forma de cómo se separaba y se afirmaba el fruto del verdadero trigo. Entonces eso se le llama zarandeo, ese movimiento. Cuando el Señor Jesucristo les dice: ustedes van a ser zarandeados, es que iban a ser perseguidos, que Él iba a ser entregado, y eso puso a ellos en un tipo de confusión. No sabían qué iban a hacer, porque el maestro había sido aprendido. Entonces, muchas enseñanzas del trigo y la cizaña. No se puede cortar la cizaña hasta que se corte el trigo. Y es en esta separación que entonces se muestra quién es trigo y quién es cizaña. Y esto a veces sucede
en nuestra vida personal con pensamientos que son de cizaña y que no son puros, y otros que son puros, que Dios nos enseña, y necesitamos a veces la prueba para que nosotros entendamos qué es Dios y entendamos qué es lo que quiere Dios. Entonces la cizaña de nuestra vida se separa, y los hermanos también, porque a veces hay hermanos que su fruto es cizaña, y a veces hay conflictos, que entonces verdaderamente el que tiene fe se queda y el que no tiene fe se va. Y eso pasa en todas las situaciones: familias, jóvenes, iglesias, trabajo, en muchas situaciones. Pero ¿qué es lo más tremendo aquí? Que el Señor Jesucristo estaba mostrando que en un momento de nuestra vida es imposible parar la prueba, pero que en ese momento, como le dice a Pedro, que no falte tu fe. Entonces yo, en mi corazón, deseo de esta familia que está pasando esto, las familias que vayan a pasar después de una situación así difícil, no falte su fe, no falte su fe. Y en eso va a venir entonces la confianza en Dios, lo que nosotros creemos en Dios. Lo importante aquí, Dios nos permite la vida, pero tenemos que aferrarnos a lo que el Señor Jesucristo habla: yo soy la resurrección y la vida. Y entonces, si nosotros estamos en el Señor Jesús, vamos también a nosotros a tener vida eterna, y tener vida en abundancia. ¿Cuánto decimos amén? Vamos al libro de Isaías 41, 10. Y dice la palabra de Dios así: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y la diestra es la derecha. La diestra es la derecha, la mano de Dios derecha. Solamente que Dios no tiene manos, Dios no tiene oídos, Dios no tiene ojos como nosotros. Pero ¿por qué la Biblia y Dios muchas veces se refiere a que Él tiene manos, a que Él tiene oído para oír y vista? Y también habla de la palabra de Dios y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque el Señor nos creó, y dice la palabra de Dios que somos a imagen y semejanza. Pero nosotros tal vez muchos nos imaginamos que Dios es grande, así, o sea, como nosotros, nuestra figura, y así gigante. Pero fíjate, el libro de Génesis dice que las manos de Dios son su palabra. Las manos de Dios son su palabra. Tú, si vas a hacer algo, ¿qué necesitas? Si vas a hacer, vamos a suponer las hermanas que van a hacer arroz rojo, bueno, con sus manos van y preparan el arroz, el tomate lo fríen, y luego lo licúan, preparan el nuez suiza, no sé qué más hacen, que hasta ahí me quedé. Hasta ahí me quedé en el tutorial de YouTube. Entonces, ¿pero con qué lo hacen? Con sus manos. Pero usan su capacidad de intelecto, usan su pensamiento, usan su sazón, sus 5 sentidos y sus manos. Solamente que Dios dice que cuando Él creó los cielos y la tierra, Él usó su palabra. Él usó su palabra. Yo creo que cuando Dios creó, y dice la palabra que nos creó a imagen y semejanza, nos usó, nos creó. Y entonces humanamente dijo: ¿qué necesito a estos hombres ponerles para que ellos puedan hacer cosas? Y la imagen y semejanza, hay una diferencia de finito e infinito. Infinito es que nunca tiene fin, y finito que tiene límites. Entonces yo creo que Él nos hizo con límites como seres humanos, pero nos hizo poderosos. Porque nosotros con estas manos podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Con todas las semejanzas que Dios y las cosas que Dios puso en nuestro cuerpo, Dios nos hizo operables, nos hizo poderosos.
y con estas manos. Y también Dios nos hizo, si nos partimos en dos, nos hizo, hermano, con una diferencia, pero con una capacidad, porque su mano derecha no es igual que su mano izquierda, su pie derecho no es igual que su pie izquierdo, y no caminamos así. Tenemos que caminar un paso y otro paso. O sea, hay una coordinación, hay una forma como Dios nos creó, tenemos que tener una forma como Dios nos hizo. Y cuando, para eso es lo sorprendente, ¿amén? Está medio loco, ¿verdad? Eso de cómo, y cuando uno se pone a pensar, porque uno dice, mire, hermano, a veces nos paramos en el espejo y decimos, qué feo estoy, yo hubiera querido ser güero, ojos azules, rubio, no sé, como a veces la gente quiere ser, no, yo quisiera tener el cuerpo, no sé, de santos, Blue Demon, no sé quién quiera usted, ¿verdad? Y se ve ahí, pero no sabes que dentro de cómo Dios te creó tan especial y tan maravilloso, que cuando tú me entiendes, a veces hasta cuando te enfermas, entiendes para qué tienes esa mano, para qué tienes los sentidos, hasta el miedo, para qué tenemos el miedo también. Entonces, lo maravilloso de aquí es que Dios usa su palabra para crear cosas. Esas son sus manos poderosas. Y sus oídos, de igual manera. O sea, nuestra capacidad nunca va a tener la capacidad entera de poder. Nosotros no vamos a poder, como hacen los médicos, poner a Dios en un frasco y estudiarlo, jamás. Le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando se creó los cielos y la tierra? Cuando yo creé los cielos y la tierra, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú? O sea, el hombre jamás va a poder solamente poner el significado de Dios en un diccionario. Jamás va a ser totalmente y decir, ya sé lo que es Dios. Jamás. Nosotros somos creación de Dios, somos finitos, y eso es lo poderoso. Dice que en la palabra de Dios, que los misterios de la palabra, los secretos muy guardados, las cosas de Dios se los dio a simples. Los secretos, los tesoros. La Biblia, hablando de la Biblia, los tesoros que habla la Biblia no son ellos, ¿ya? Porque nosotros le decimos tesoros, pero decimos tesoros de la oscuridad, porque creemos que Dios va a desarrollar, va a pulir sus vidas, y ellos van a ser preparados. Pero la Biblia habla de tesoros. Yo te daré los tesoros escondidos. Los tesoros escondidos es, hermano, esa fe que nosotros vamos a tener para nosotros hacerle frente a las adversidades, hacerle frente a las cosas, y nosotros salir victoriosos en Cristo. ¿Y a quién se los dio? No se lo dio al sabio, no se lo dio a aquel que tiene dinero, no se lo dio a personas simples. La Biblia dice que somos vasos frágiles y somos depósito de la gloria de Dios. Él quiso y se complace en darle a personas simples como tú y como yo cosas maravillosas y grandes. ¿Cuánto decimos amén? Nada más que para eso tenemos que estar locos. Por eso dice la palabra que lo que el Evangelio, el poder de Dios, para los que buscan, son intelectuales y esos rollos, es locura para ellos. Y tú cuando vienes a la iglesia también, cuando te dicen Dios tiene la solución, Dios te va a ayudar, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, tienes el potencial y muchas cosas, hasta uno dice, están locos aquí. Pero hasta que tenemos la necesidad y tenemos verdaderamente el deseo de conocer a Dios, vamos a empezar nuestros ojos se van a abrir a lo que Dios quiere. A lo que Dios quiere.
Por eso para la gente dice que esto es locura. O sea, es locura. Para mucha gente que a lo mejor familia de ustedes dice, ¿a dónde vas? A la iglesia. Hombre, ¿qué estás loco? ¿Qué? Hoy es el día de abrir el negocio. Hoy es el día de hacer esto. No, vete a Cinépolis, vete allá y luego, ¿qué vas a hacer con esos locos? Están locos. Y luego con las cosas que están pasando, que hay en las noticias, pues muchas cosas se ponen así de repente, ¿verdad? Conflictivas en nuestra familia. Otro que vas ahí, sí, esa iglesia es de adictos, cuida tu bolsa, no te la van a quitar, ¿verdad? Y uno entra así como, y luego el mujer nos quiere saludar y saludan con el codo, se cuidan el celular. Y dices, bueno, vete a otro lugar, pero no vayas ahí. Y luego familias que saben que hay hermanos en la casa de rehabilitación, sus abuelitas más que nada, dicen, mi nieto no debe de estar ahí. Ese lugar no es para él. ¿Qué vas a hacer ahí? Y no saben que necesitamos de Dios. Yo también, todos necesitamos de Dios. No necesitamos estar locos con esta verdad de Dios. Porque esta locura, mira, hay gente que te va a criticar y te va a decir, estás loco, pero bendita locura que te cambió, bendita locura que te está transformando. Otros necesitan la droga, otros necesitan el alcohol, otros necesitan dinero, otros necesitan... Nosotros nada más alabamos a Dios, nosotros nada más venimos acá, creemos en lo que Dios va a desarrollar. Algunos, a lo mejor cuando llegamos a la iglesia nos torcemos en las palabras que dicen y ay, ¿a qué horas ya nos vamos? Porque esta silla no es como las de Cinépolis, ¿verdad? Y aquí una hora se nos hace eterno, y a qué horas nos vamos, y yo nada más vine a la fuerza, y gente, yo sé que aquí está la fuerza. Pero hasta que entiendan el poder de Dios y lo que Dios quiere hacer en su vida, y tengan la necesidad de Dios en su vida, y es tan sencillo, tan gratis. Dios lo hizo. Mira, ¿por qué el Señor Jesucristo nació en un pesebre? ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué solamente los invitados eran los sabios y el que le dio posada? ¿Por qué Dios se hizo de esa manera tan insignificante su nacimiento de su Hijo Jesucristo? Porque todos buscamos maravillas. O sea, todos vemos diferentes las cosas. Nosotros queremos ver primeramente que algo suceda para que yo crea en Dios. Yo necesito verdaderamente, no sé, o sea, se maravillan con un carro que prende con colores neón. Están maravillados ahí la gente. ¿Verdad? Se maravillan cuando, no sé, se maravillan. Usted sabe con qué se maravilla, o la gente con qué se maravilla. ¡Ay, Paquita la del barrio! Se maravillan con esas cosas. ¡Ay! No sé con quién usted se maravilla, pero con las cosas de Dios no nos maravillamos. Nos cuesta maravillarnos de las cosas de Dios. O sea, nos maravillamos leyendo un libro de Harry Potter, nos maravillamos leyendo una novela de Quijote de la Mancha, nos maravillamos así diciendo, ¡wow, qué tremenda filosofía de estos hombres! Pero no conocemos lo verdaderamente maravilloso. Hasta que uno verdaderamente entiende o cree o busca que Dios pueda hablar a su corazón, te vas a maravillar porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Es lo más insignificante. O sea, tú para ti esta mañana, para muchos se levantaron y dijeron, otra vez ir a la iglesia, otra vez, y mi vida, así nací, así creceré, así me moriré. Hasta la cantan y no, dice la palabra de Dios que Dios tiene contados tus cabellos. Aunque los que no tengan, sí tienen raíz, pero sí tienen, que no se vea es una cosa, pero que tienen raíz y la tienen porque Dios te creó, no te creó así, no fue el producto de muchas cosas que se nos hayan caído, pero Dios sí te creó. Dice que desde el vientre de tu madre te conocía, hasta cuando eres una célula, te conocía.
Él ya sabía, estamos aquí no por casualidad, el Señor tiene un propósito para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Solamente que cuando uno nace es como las semillas. La semilla cuando es puesta en la tierra está oculta y tiene que abrirse paso. Tiene que abrirse paso. Y las adversidades que nosotros encontramos en la vida cuando nacemos, ese es el problema. Familias desintegradas, padres irresponsables, muchos problemas. Entonces el niño va perdiendo capacidades. El ser humano va perdiendo capacidades. La gente empieza a ser herida, empieza a frustrarse. Dicen los médicos que el bebé recibe toda la carga de emociones de la madre aún estando en el vientre. Aún estando en el vientre. Entonces ya nace con dificultad. Ya nace con una situación difícil. Muy difícil. Entonces nosotros tenemos que abrirnos paso. Y muchas veces lo que pasó en nuestra vida fue eso, abrirnos paso a como se pudiera. Pero el tiempo que llegó Dios a nuestra vida es para darnos ese entendimiento, porque Dios nos dio la oportunidad de vivir. ¿Por qué Dios nos dio la oportunidad de vivir? Y entonces tú te pones a valorar la vida, y los que están en una cama en un hospital están valorando la vida más que tú y que yo. Los que no se pueden mover están valorando más un movimiento, y tú dices, ay hermano, y te la pegas y cosas así. No, tienes que dar gracias a Dios porque Dios te va a decir para qué, por qué. Si naciste moreno, ¿por qué nací moreno? Si nací, Dios te va a dar una capacidad. No, o sea, no hay persona fea, solamente que nosotros crecimos con un estereotipo. Tú te has dado cuenta, ya lo he dicho aquí, a veces en los matrimonios, te has dado cuenta que de repente somos muy criticones. Bueno, aquí no en Oaxaca, somos muy criticones y decimos, ay, ¿ya viste al hermano? Está bien fea su novia. Y él está guapo, pues sí, está carita, ¿verdad? Y a veces al revés. Ay, ¿ya viste a la hermana? Ay, pues, ¿qué será que se cansó de besar sapos o qué? Pero pues, ese varón que trae está muy feo, ella se merece algo mejor. No, es que el valor tú se lo das a la persona. Y por eso es esa pregunta muchas veces, ¿qué le dio? Pues esa persona se enamoró, ¿verdad? De esa persona. Y a veces nosotros hacemos estereotipos, ¿verdad? Hacemos comparaciones, pero ¿tú crees que Dios haya creado cosas feas? No. Solamente cuando nacemos nosotros agarramos otro chip, otra forma de pensar, y luego nos enseñan en la escuela, y luego tenemos, ¿verdad?, bullying, y luego tenemos tantas cosas que ahora, ¿cómo se le llama?, que hacen que la persona dañe su corazón. Pero en realidad Dios dio capacidades. Aún las personas que se le habla con capacidad diferente tienen capacidades extraordinarias. Dios no se equivoca. Dios dice, cuando Él creó con su boca, dice que todo fue bueno delante de sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das palmas al Señor Cristo? Todavía no acabo la introducción, ahorita empezamos. Bueno, dice Isaías, fíjense bien, ¿a cuántos bueno, le voy a decir primero, Isaías, otra vez, 41:10, dice, yo te esforzaré. Desde el principio, Dios nos dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, desde el principio. O sea, es eso que tú cuando llegas a la iglesia, que te dicen, ponte a orar, ponte a ayunar, ven a la iglesia, esfuérzate en esto, esfuérzate de venir, llegar temprano, hacer esto, y tú dices, ¿por qué me lo dicen? Y no me gusta que a mí me manden. La Biblia dice que Dios desde el principio te esfuerza. Pero aquí lo importante dice, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Pero muchos dicen, ¿cómo Dios me sostiene? Y a veces en los problemas no podemos ver a Dios,
pero no lo podemos ver porque vemos más el problema. Pero dice Dios, es una promesa, yo te voy a sostener. ¿Cómo? Con mi justicia. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Creer en la justicia de Dios y ser justos. Ser justos, porque luego hay gente, no sé si aquí, pero en Oaxaca, y si no hay aquí, se los mando por docena, que luego dice, ay, es que a mí no, Dios no me ayudó. Es que tú le dices, sí, hermano, espérate, Dios va a obrar en tu vida. Y dice, no, es que a mí no me quiere ayudar. Pero hermano, esa persona sigue fumando, sigue mintiendo, sigue engañando. Hay a veces hombres en la casa de rehabilitación mañosos, ¿verdad? Que aprendieron en la escuela de la maña, y a veces el traje y la corbata, pues hasta licenciados parecemos, pero a veces seguimos siendo mañosos, nos quedamos con los cambios, nos mandan a las tortillas, nos vamos al internet, vemos nuestro Facebook, regresamos, decimos no, fui a la bendición, no hubo, pero ya me la comí, ya la vendí, no sé, cosas que pasan a veces, no aquí, en otros lados, ¿verdad? Entonces, y no nada más ellos, la iglesia también, pero la iglesia tiene otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo quieres que Dios te ayude si sigues mintiendo, seguimos mintiendo? Entonces Dios dice, yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar, estaré contigo, pero te voy a sostener con mi brazo, con mi brazo de justicia, pero para eso tú tienes que ser justo. Tenemos que creer en la justicia de Dios y tenemos que ser justos como Dios lo es. Amén. Aquí por nuestra propia habilidad no vamos a ser justos, no somos justos. Y aún yo sé, a este tiempo Dios me sigue enseñando lo que es la justicia de Dios, porque a veces sí hacemos la verdad, le hacemos feo a la gente, a veces sí, tu familia. Yo estoy seguro que aquí ha de haber alguien que está peleado con la tía, peleado con el primo, peleado con alguien, o llegan y se estacionan en tu estacionamiento un ratito, y aunque se estacionen un ratito, quítate de aquí. No somos misericordiosos, Dios nos enseña la misericordia todavía, nos tiene paciencia, vemos a alguien, hay muchas situaciones que Dios sigue tratando con nosotros, pero cuando Dios ya toma el control, Dios verá, nos ayuda. Pero cuando la persona es soberbia, orgullosa, dice, sí, pues sí, lo que dijeron allá está bien, pero aquí mis chicharrones truenan, se hace lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces, ¿y esa casa cómo anda? Problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, que ya se acabó el gas, que el gato ya se enfermó, que de todo le pasa. Y dice, ¿por qué? Si estoy yendo a la iglesia, ¿por qué? Si esto y el otro, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú aprendas lo que es justo y estés de acuerdo con Él en esa justicia. Amén. Entonces, hay personas que no tienen nada, que ya se les acabó, que ya no tienen nada, lo único que tienen es arrepentimiento en su corazón. Y tú te das cuenta a veces que el dinero no es todo. Tenemos que tener un corazón verdaderamente arrepentido. Y a veces la envidia, dice, ¿por qué el otro tiene? O ¿por qué esto sí se le da a esta persona y a mí no? Porque Dios quiere tratar con tu corazón. Ahora la confianza aquí es que Dios nos va a sostener. ¿Cuántos decimos amén? Fíjese que yo ya lo he platicado aquí, creo. Por el ministerio yo tuve que volar, porque a mí me da miedo volar. Ver así, de un segundo piso, ver hacia allá, me da pánico. Pero por el ministerio, por ir a las juntas, me agarré fuerte de la mano de mi esposa y cerré los ojos. Pero es un miedo, un pánico, y todavía lo tengo, pero ya no tanto, porque ya aprendí. Nomás cierro los ojos y oro. Pero cuando yo tenía ese problema, enfrentando ese problema personal, tal vez para muchos de ustedes eso es lo de menos, ¿no? Suben a la montaña rusa y andan como si nada, pero para mí sí es un problema. Y Dios me dijo, ¿cuál es el problema? Estar en el aire, Dios, arriba. Ese es mi problema.
Y dice, ¿y dónde crees tú que está la tierra? ¿Dónde crees que está la tierra? La tierra flota. ¿De veras? Flota la tierra. O sea, no te creas que... ¿Cómo está la tierra? La tierra flota. Vamos a Segunda de Crónicas 20. 6. Dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano la fuerza y poder, y no hay quien te resista. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Vamos ahora a Job 26. Dice, mira hacia allá, hermano, 26:7, perdón. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas, hasta las columnas del cielo. Tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Solamente es el borde, dice. Y está la tierra, dice, suspendida sobre nada. Muchos, para entender esto, tuvieron que estudiar física, estudiar hasta ir a la NASA, hacer muchas cosas. Y a nosotros nos está diciendo la palabra, Dios en su poder suspende la tierra sobre nada. Y así estamos. Ahorita los de China están durmiendo y nosotros, pero ninguno se cae por la atracción, porque estamos jalados al núcleo de la tierra. Pero eso, ¿cómo lo explicas? Un refri se le acaba el gas o la electricidad hasta que se desconecta, deja de funcionar. ¿Te has puesto a pensar que Dios tiene el poder para desconectar esa atracción? ¿Cómo se llama eso? Gravedad. ¿Te das cuenta? ¿Qué somos para Dios? Yo una vez agarré y subí al Fortín, le llamamos ahí, al cerro del Fortín, y miré cómo la ciudad está en un valle. Los invitamos allá, a la ciudad de Oaxaca, cuando se puso en venir, y miré cómo venía una tormenta sobre la ciudad. Yo, cuando estoy en la casa, aquí nos sentimos protegidos. Cuando vemos de lejos que nuestra casa es una cosita, y luego si lo vemos, si Dios cómo nos ve. Y aún así Dios dice, yo te voy a sostener. Entonces, nosotros deberíamos de estar agradecidos y entender y desear que Dios me sostenga, porque Él sostiene la tierra. Él sostiene el universo. Y eso es lo tremendo, lo loco, porque dices, bueno, en el Dios que yo creo, estos problemas que yo tengo, Él me va a sostener, Él me va a ayudar. Lo que sucedió en mi vida, lo que sucedió en mi corazón, Él tiene la capacidad de hacer las cosas nuevas, porque Él hizo todo nuevo.
Él creó los cielos y la tierra y tiene la capacidad, y yo le creo que Él me va a sostener. ¿Cuánto decimos amén? Y estas palabras y este entendimiento de la palabra de Dios no se lo dan los sabios, se los da verdaderamente a la gente que cree en Él. ¿Cuánto decimos amén? Sus manos son su autoridad en su palabra. Salmo 147. Versículo 4. Dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cuánto decimos amén? Yo soy malo para recordar los nombres. Yo soy malo para recordar los nombres, a veces hasta las caras. O sea que si me encuentran a mí y me saludan, díganme que son de Alcance Victoria y de Nesa, porque se me olvidan los nombres. ¿Ustedes sí conocen los nombres de todos los hermanos? ¿No? A veces los hermanos se dan a conocer cuando son problemas, ya conocen. Ya llegó David, todos conocen a David porque David es el problemático. Ya llegó la hermana Guadalupe, escóndanse porque todos conocen a la hermana Guadalupe. Pero a veces tenemos problemas sin conocer los nombres de los demás. Pero Dios dice, su palabra dice que el Señor conoce y le habla a las estrellas por su nombre. Ese Dios tienes. Y ese Dios te dice que Él te va a sostener. Dale palmas al Señor Jesucristo. Porque, ¿en qué me ayuda a mí? ¿Por qué? Porque Dios quiere poner una confianza en tu vida. Si tú te pones a ver tus problemas y los comparas al universo, los comparas a la creación de Dios, los comparas a lo que Dios ha hecho, Él te va a dar confianza y respiro y te va a decir: yo puedo hacerlo en tu vida. Yo puedo hacerlo. Solo déjame que yo haga la obra. Ten paciencia. Espera. Hay algo que Dios no deja así las cosas nada más. En esa espera Dios produce paciencia. Y en la paciencia produce fe. Y así se sigue. Dios, desde el momento en que tú le dijiste amén, quiero que hagas algo en mi vida, Él empezó a trabajar. Tú no lo ves, pero Él empezó a trabajar. O sea, ten fe, hermana, que en ese esposo que tú has estado orando por él y que ha dado ciertas señales de que sí quiere buscar a Dios, Dios tiene que convencerlo. A veces nos peleamos queriendo convencer a los hijos, queriendo convencer al esposo, la esposa, convencer a los de home, pero deja que nada más lo que necesitan es la palabra y que ellos estén expuestos a la palabra, y esa palabra no volverá vacía. Y va a haber señales. Ese corazón de piedra de su familiar lo va a hacer de pollo, de carne. Y luego usted lo va a ver aquí entregado a Dios. Los más difíciles, los más problemáticos son los que más entregados el día de mañana. Y lo va a ver de bien, lo va a ver acá. Solamente que también tenga sabiduría, porque a veces, mire, en las familias hay problemas porque si quieren que Dios ayude sus vidas, saquen a los hijos de las adicciones o su matrimonio. El problema empieza cuando vienen a la iglesia y empiezan los celos. Ya tanta iglesia, porque vas tanto, y a nosotros no nos haces el talento como lo haces allá. Ahí si quieres servir, ahí si quieres limpiar, deja a los jóvenes, ahí sí obedeces al pastor, ahí sí obedeces, ahí sí quieres, y aquí en la casa, farol de la calle, oscuridad, su casa.
déjenlos. Porque primero ellos, lo que no puedes y no podemos darle a la familia en la casa, Dios les va a enseñar acá y van a regresar diferentes y nutridos, entendiendo. Hasta ustedes, a nosotros como padres, nos van a entender. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque hay situaciones. A veces en las separaciones, divorcios, ¿verdad? Los hijos quedan dañados, pero cuando entra Dios a su corazón, Dios les hace entender por qué, cuál es la razón. Y cuando Dios hace la obra, ellos perdonan a sus padres o aman a sus padres, o aquello que está herido, Dios lo sana. ¿Por qué? Porque Dios les hace ver a cada quien cómo Dios los creó, por qué Dios hace las cosas de esta manera, por qué sucedió, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, a veces impedimos a los niños. Por eso cuando Jesús dice, los niños vienen a Jesús, y los discípulos dicen, deténganse. Y el Señor Jesús les dice, ¿verdad? Dejad que los niños vengan a mí, de tales es el reino de los cielos, no se los impidáis. ¿Qué es lo que le trató de decir los discípulos? No se los impidáis. Les está diciendo, no solamente en ese momento del acto de separarlos, sino que ellos conozcan a Jesús, que sus hijos conozcan a Jesús, que conozcan su palabra, que conozcan su verdad, para que cuando fueran grandes no se separen de esa verdad. Cuando tus hijos son ayudados desde niños, y gloria a Dios por los niños que ahorita están, tal vez tú digas, no me gusta, porque a veces los padres nos ponemos bien especiales con los maestros de niños. Por favor, mi hijo es López, y López me lo atiendes bien. Y luego van y dicen, ¿por qué lloras? ¿Qué le hicieron a mi nene? Y las maestras pobrecitas, porque no, gloria a Dios por ellas, porque cuidan a los niños y todavía llegan a su casa a cuidar a sus niños, hasta a su esposo a veces. Y entonces, no, yo recibí la palabra de Dios desde niño, desde una escuelita bíblica, y no entendía yo, no entendía yo muchas cosas, pero yo me aferré a Dios en algún sentido, me acuerdo. Y después me salí de la iglesia y ponches, pero yo ya sabía y yo me sentía mal, y decía, esto no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Sí me gusta, así como que me late, pero ya había algo que había sellado mi vida de niño, y yo no entendía qué era eso. Y luego me he cuidado, los hermanos no sean tan duros a veces, porque me acerqué a la iglesia, tenían un grupo de alabanza y me acerqué, como que me quería acercar por la música, algo así, a la iglesia, y me acuerdo que uno de los líderes dijo, no, aquí no vamos a aceptar a nadie que no sea santo. No, dije yo, tengo cuernos por todos lados, dije yo. Y entonces, en lugar de quedarme en la iglesia, pues me fui a Ponches otra vez. Pero Dios me volvió a regresar. ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo. Y gracias a Dios por la atención a niños. Mira, la iglesia necesita atender a los jóvenes, necesita atender a los matrimonios, necesita atender a las hermanas, necesita atender. Todos los ministerios son indispensables en la iglesia. Y a veces nosotros pues nos pasamos, nos criticamos y es que no lo atendieron bien, es que no, con una palabra que se lleve ya va a hacer diferencia en sus vidas, ya va a hacer diferencia en sus vidas. Jeremías 10. Versículo 12. Dice la palabra de Dios, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría.
A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Tremendo Dios, ¿verdad? Y uno ve cuando va a llover, ya va a llover. Y uno cuando sale el sol, ya sea Dios. Sí entendamos que debemos de ser precavidos, pero no entendemos que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Y sobre ese propósito estás tú. Eres muy importante para Dios. Hay gente que venimos a la iglesia y es un proceso de sanidad, pero venimos a la iglesia y se siente solo. Puede estar con su familia y saltándole los nietos acá y en el trabajo, pero se siente solo. Puede estar en su casa y no se siente amado. Hay gente que no se siente amado, que no se siente importante. Hoy puede haber alguien que no se siente importante. Y a veces sí, lo disfrazamos con una sonrisa. Y quiero decirle que a veces quien más sonríe es quien más solo se siente. Es una manera que Dios nos ha dado esa capacidad a veces como de no irnos al vacío, en la tristeza, en la soledad, en la desolación. Y a veces Dios nos trata y a veces nos disciplina porque somos duros. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nadie. Oye, mi amor, el hermano quiere hablar contigo. Yo no necesito a nadie que me aconseje, nadie. Oye, hijo, fíjate que uno de los jóvenes va a venir a platicar contigo. No, yo no necesito a nadie. Hay gente que es muy dura que dice, no, yo lo que tengo, la vida me lo dio. Y es que en ese transcurso su vida fue muy difícil. Un padre que no conoció a Dios y su padre le dio lo único que tenía, la misma forma de su abuelo. Y así la cadenita se fue repitiendo. Y entonces sí llega mucha gente bien dura a la iglesia. Yo no necesito a nadie. Yo por eso soy licenciado, yo por eso estudié, para que nadie me regale. A mí nadie me ha regalado nada. No, esas palabras son bien duras. Son bien duras. Porque habla de una necesidad de Dios. Pero lo tremendo es cuando estamos hijos. Lo tremendo es el corazón que a veces el hombre no se da cuenta que lastima con las palabras a los hijos, que lastima con las palabras a la esposa, o que la esposa lastima con sus palabras al esposo. Tú eres pastor de tu casa, un administrador de Dios en tu casa. Lo mismo, a la imagen y semejanza de Dios tienes que hacer para cuidar el corazón de tu casa. El trabajo del esposo es presentar a la esposa digna delante de Dios, como Jesús presenta a la iglesia sin arruga y sin mancha delante de Dios. O sea, tenemos una tremenda responsabilidad y a veces el corazón se hiere. Oh, hermanas, respeten a sus esposos, hónrenlos, porque el varón se ve duro a veces, así, y aún con bigote se ve más duro, así, y así no, pero no es duro. No somos duros. La verdad, sí tomamos muy en cuenta las palabras de la esposa. Y a veces la esposa, hay esposas que están tremendas. Tienes que darle tiempo a todo y a veces ni bien llega la esposa a su casa, rápido, atiende a los niños. Híjole, eso es para un discurso de matrimonios, pero es muy, eso
Es un trabajo, es un ministerio el matrimonio. A veces pensamos que me amen, hasta que me ames te voy a amar. La palabra dice que nosotros tenemos que, como somos imagen y semejanza de Dios, tenemos que amar primero. Cuando una persona tiene la capacidad de amar, tiene esa capacidad. Y cuando la persona busca que lo ame, no tiene la capacidad de amar. A veces somos al revés, queremos que nos dé, que nos ame. Hay matrimonios que dicen, no, es que él no me ama. Y tú lo amas a él. Primero se da, mejor es dar que recibir. ¿Verdad? Mejor es dar que recibir. Dios es poderoso y es bueno. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ya ni sé de aquí a las comencé, se me borra el celular. No sé, creo que a las 11. Vamos a ver. Dijeron, pastor, me invitaron de tan lejos para nada más venir media hora. Cierto, vamos a acabar. Romanos 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Donde quiera, mira, hay personas que se han quedado locos y así se han ido. Y que han querido buscar entender las cosas y buscarle significados y buscarle tanto rollo y se han ido bien locos. Pero dice la palabra de Dios, es tan sencillo que todo habla de Dios. Su creación habla de Dios. Todo habla de Dios. Todo habla de Dios. Otra cosa es que no queramos ver las manos de Dios, pero todo habla de Dios. Todo habla de Dios. Todo lo creado habla de Dios, de su poder. Yo le invito a que lea la vida de José, porque ahí habla de la soberanía de Dios. Cuando José, el que llamaba el soñador, era joven y recibe una revelación de Dios, un sueño. Y en el sueño dice que vio postrado a sus hermanos y a sus padres. Pero él le faltaba proceso, madurez. Y entonces fue y corrió y se lo contó a sus padres, se lo contó a sus hermanos. Y también era parte del propósito. Y entonces sus hermanos agarraron envidia sobre él. Y dice que primero lo echaron en un pozo y después lo vendieron. Un joven. Imagínense que ahorita alguien de o alguien de acá de los jóvenes diga, no, los hermanos que tocan el teclado, vamos a venderlo. No, oye, un joven, ¿cómo se podría herir la vida de un joven con sus hermanos? Odiándolo, sintiendo envidia. Y bueno, lo vendieron y él llegó a Egipto y empezó a servir de esclavo. Y entonces luego vino la tentación con la esposa de Potifar, y él joven prefirió huir que hacerle caso a la esposa de Potifar. Eso le resultó que fuera llevado a la prisión, y en la prisión lo llamaron para que revelara un sueño de la sequía que iba a haber. En la Biblia habla de 4 hambrunas, y ese iba a ser una hambruna que iba a haber. Y entonces ese joven, ese potencial que Dios puso, que tienes que descubrir, él tenía un potencial. Ese potencial era de interpretar sueños. Y entonces cuando dicen, oh, allá hay uno en Alcance Victoria, un loco. Le estaba diciendo al pastor ayer que una hermana que estuvo de directora en Oaxaca, después se metió a estudiar, se fue a la iglesia y se cambió de ministerio y se fue a otro ministerio, y ahora en el ministerio que está, se llama la hermana Chayo,
Y cuando llega un tesoro le dicen, háblenle a la hermana Chayo, aviéntenselo. ¿Sí me entendió? O sea, aunque alcance victoria, nomás habla con locos. Y dice, ahí hay una loca, aviéntenselo al loco. Y entonces alguien va a decir, oh, ya yo he escuchado. Alguien dijo que los que habían estado en la prisión, allá hay alguien que interpreta sueños. Entonces el faraón lo llamó. Y te lo estoy contando así rápido, pero estoy hablando de toda una vida, de que a veces decimos, ¿por qué pasó esto? Y entonces José salió, interpretó los sueños, que tenían que guardar provisión, porque iba a venir un hambre. Y entonces el faraón dijo, yo te voy a dejar de administrador, de tesoro administrador. ¿Entiendes? Un día tú vas a estar cuidando las finanzas. Y entonces lo puso a administrar, lo puso en un talento, lo puso ahí después de un proceso. Pero él tenía un rencor por sus hermanos que lo habían vendido. Y entonces, ya cuando viene la hambruna, ellos tenían provisión. Y vienen los hermanos de él y él le dice, ¿dónde está ¿son todos sus hermanos? Sí, son todos sus hermanos. Los acusa y todo, bueno, él lo lee. Pero entonces, aquí lo importante es, cuando Dios por sus manos poderosas, por la soberanía de Dios y usando la vida de José, hizo que el pueblo de Israel permaneciera. Y entonces todo lo que no se llamaba Israel, bueno, que todavía no era un pueblo formado, era la familia, vino a Egipto, y entonces ellos empezaron a vivir ahí y salvaron de la hambruna. Él perdonó a sus hermanos, amó a su padre, y él dice que delante de todo Egipto era reconocido como un buen gobernante. En todo ese tiempo Dios sostuvo la vida de él. Pero hay un proceso. Hay un proceso en medio de todo. Tú ahorita a lo mejor no ves. Estás desesperada, desesperado, no miras. Pero Dios está sosteniendo tu vida. Dios tiene el control. No desesperes, no te vayas, no desistas. Sigue adelante porque tú también tienes un proceso. Cada uno de nosotros tiene un proceso, tiene un propósito de Dios. Y el día que alguien cruce por esa puerta difícil, también él tiene un proceso, un propósito de Dios. Y un día tú vas a ver cruzar por ahí a tu familia, a tus amigos, pero van a decir, oh, allá en Alcance Victoria vas a permanecer y permanece. Amén. Voy a invitar a la alabanza que pase. Tal vez tu vida esté tranquila ahorita, gracias a Dios. Pero recuerda esto, hermana o hermano. Dios se presentó antes, muchas veces, para esos tiempos difíciles. Para que a ti no se te olvide que Dios sostiene tu vida. Perder un ser querido a veces es difícil. Para eso aprovecha el tiempo de ministrarle y que la persona conozca a Dios, porque después ya no va a haber cómo conocerlo. Dale gracias a Dios por lo que tienes, por lo que no tienes. Dale gracias a Dios porque hay cosas que Dios te va a permitir dejar, que no te benefician en tu salvación. Al contrario, te estorban en ti. Vamos a creerle a Dios en que nos dé el entendimiento para saber y estar agradecidos con Dios todos los días de cómo hace las cosas. Pero sobre todo saber que Él nos esfuerza y nos sostiene de su mano. Y te ha sostenido. Hace poquito prediqué en el Día de los Padres, me tocó predicar. El nacimiento de los varones es el más difícil. ¿Saben por qué? Y los varones son los más difíciles.
¿Saben por qué? Porque Dios les dio el sacerdocio. ¿Qué deberían de estar haciendo los varones? Tomando el sacerdocio de Dios. Si nosotros entendemos el orden que Dios ha dejado, Dios les ha dejado a los varones el sacerdocio. Y el sacerdocio no pienses así como digo sacerdocio, rápido, negro y blanco aquí. Sacerdocio es ministrar a Dios. Por eso golpean más las adicciones a los hombres. Ha habido 2 veces en la Biblia que el aborto no es de apenas. 2 veces en la Biblia habla que el faraón mandó a matar a todos los niños y Moisés salvó la vida. Y después con el nacimiento del Señor Jesús volvieron a mandar a matar a los niños. El faraón dijo: la vida de las niñas déjalas, pero los varones mátalos. ¿Quiénes son? Muchas veces en la iglesia, quien hace fuerte a la iglesia, las hermanas. Dicen: va a haber oración, las hermanas. Va a haber esto, las hermanas. Gracias a Dios aquí veo muchos varones. Es muy difícil. El varón ha dejado su ministerio, que es ministrar a Dios. Hablé de 1 Samuel donde David se fue a la guerra con sus hombres, y cuando regresa a su ciudad se raptaron a todas sus familias, sus esposas, y dice que todo el pueblo hablaba de apedrearlo, de hacerle daño, entraron en una tremenda amargura. Y entonces David dijo al sacerdote: pásame el efod del sacerdote. Hermano, varón, usted Dios lo dejó para ministrar. Diga amén a su llamado. Diga amén a su llamado. Y las hermanas también tienen, ¿verdad? En la Biblia un propósito. Pero el sacerdocio y la administración, Dios lo dejó para que usted fuera un rey y sacerdote. A veces el hijo, la esposa está herida porque faltó ese sacerdote que le dijera: ten confianza, Dios nos sostiene y nos ayuda. Pero los que están ahorita aquí están escuchando, y es para ustedes esta palabra. Sostengan y sean imitadores de Dios, y sean buenos administradores de su casa y de la iglesia, y enséñenle a los niños, porque hubo una generación, dice, que no conoció a Dios. Y díganle a todos que Dios nos sostiene en sus manos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendice, y háganselo saber a la gente, si hay gente que no conoce a Dios. Pónganse de pie en esta